de esta temática, que como ustedes recordarán, el día pues, anterior terminamos de ver el efecto ingreso o efecto renta, a través del cual lo que tratábamos de determinar es cómo un consumidor, un sujeto, trata de adaptar sus consumos a la disponibilidad de ingreso que posee para cada uno de los casos en que se va a presentar eh, cuando hay un cambio, digamos, en esa disponibilidad de dinero para adquirir sus bienes. Y iniciamos en todo caso, después de tratar de establecer ese nuevo punto de equilibrio o nuevos puntos de equilibrio, cuando hay cambios en el ingreso y las demás condiciones objetivas y subjetivas permanecen constantes. Ahora, pues vamos a avanzar un poquito más en el tema de que le llamamos efecto precio, que es prácticamente hacer una revisión de lo que sucede cuando las demás condiciones, tanto objetivas como subjetivas, permanecen constantes, pero cambia el precio de uno de los bienes. Esto era lo que veníamos revisando el último día. O sea, si ustedes observan la gráfica pues representa un mapa de indiferencia en la que estamos resaltando tres curvas de indiferencia. Y digo, estamos resaltando tres porque en realidad el mapa de indiferencia representa todo el espectro de opciones, ¿verdad?, probables de consumo que el individuo puede tener como probabilidad, ¿verdad? Marga ahí la redundancia como probabilidad de consumo, pero que de cualquier manera la única forma de hacerlo real va a depender de las variables objetivas. Recuerden que el mapa de indiferencia originalmente lo que representan son gustos y preferencias del consumidor, pero él tiene que enfrentarse a una realidad y la realidad del sistema económico es que para poder adquirir bienes necesita contar con una cantidad de dinero para, pues, disponible para el consumo y además que existan esos bienes a los precios que fije el mercado. Entonces, son condiciones que escapan a la parte, llamémosle, íntima o subjetiva del consumidor y él tendrá que enfrentarse a la parte objetiva. Entonces, derivado de eso, los economistas plantearon esas tres opciones de las cuales estoy mencionando ahorita. La uno, que era el efecto ingreso o renta. La dos, que es el efecto precio, que es con la que vamos a continuar hoy. Y la tres, con la que vamos a concluir, que se le llama efecto sustitución. Pero para ir paso a paso, vamos a revisar a partir de lo que platicamos el último día, que como ustedes pueden apreciar acá, lo que tenemos son diferentes puntos de equilibrio, o sea, combinaciones de bienes XY, que para el sujeto son las máximas bajo las condiciones objetivas y subjetivas en que actúa. Cuando tiene una renta pequeña, digamos así, una renta reducida, pues tiene que adaptar sus consumos a esa realidad. Por eso es que en la primera curva de indiferencia se encuentra esta combinación que le hemos llamado punto de equilibrio 1, en la cual el sujeto puede adquirir hasta una unidad de X y 8 de Y. Aquí está, ¿verdad?, la ecuación de balance en la última, porque las anteriores ya las habíamos revisado una a uno. Esta es
Si nos vamos más atrás todavía, aquí estamos en la primera, luego cambiaron las condiciones del ingreso, según este argumento, pasamos a una segunda y concluimos con una tercera. Realmente lo que tenemos aquí representado es la ecuación de balance de la última, o sea, el punto de equilibrio que le llamamos punto de equilibrio 3. 5 unidades de X y 6 unidades de Y. Que a los precios de mercado logramos observar que el gasto en consumo o compra de ambos bienes representa finalmente la cantidad disponible para el consumo, o sea, su ingreso o renta. Entonces, para continuar, que ya que nos habíamos quedado en ese momento, en ese punto, vamos a ver cómo podemos establecer con claridad los puntos de equilibrio que están acá. De ahí no hemos hecho nada nuevo. Simplemente estamos mostrando los puntos de equilibrio 1, 2 y 3 que se alcanzó. O sea, es un resumen. Aquí están los puntos de equilibrio 1, 2 y 3, ¿verdad? Para cada uno de los casos. Y entonces lo que ahora hacemos es hacer el análisis de qué sucedió ahí. Tal como lo está manifestando ahí el texto, lo que representa esa gráfica es lo que usualmente le llamamos efecto precio. Y aquí lo que se muestra en esa gráfica son los cambios en el precio que tiene uno de los bienes. En este caso estamos hablando del bien X, manteniéndose las demás condiciones constantes, o sea, manteniéndose el precio de Y igual a como estaba originalmente, manteniéndose el ingreso también igual al original y manteniendo los gustos y preferencias exactamente iguales a como comenzó este ejemplo. Entonces, lo que queremos demostrar es que en cualesquiera los casos, y tal como lo dice aquí, en todos los casos, la máxima cantidad de bienes XY lo que hace es que demuestra el máximo bienestar que el consumidor puede alcanzar bajo las condiciones objetivas y subjetivas en que actúa para cada momento. Entonces, esa es la condición. O sea, ese es, al final de cuentas, el objetivo. Tratar de encontrar el máximo bienestar, pues ajustando sus planes de consumo de acuerdo a las variables objetivas a las cuales se encuentra o se enfrenta. En ese caso, como mencionamos, se enfrenta a variables objetivas que en este caso es el ingreso y los precios, pero lo que está cambiando en cada periodo, por llamarlo de esa manera, de un momento a otro, son los precios. Si analizamos esa conducta y tratamos de establecer qué es lo que está pasando con el bienestar del consumidor, a lo que vamos a llegar es que el consumidor ha mejorado su situación como tal, o sea, su situación como consumidor, pues ha ido escalando hacia curvas de indiferencia que están más aisladas o alejadas del vértice. ¿Cómo se da eso? Observemos. El primer punto de equilibrio lo logró cuando una curva de indiferencia hizo tangencia con la línea de precios o del presupuesto planteada originalmente. Para el segundo punto de equilibrio, pues cuando otra curva de indiferencia que está más arriba, más alejada del vértice, hizo tangencia
con esta nueva línea de precios sobre el presupuesto, que era la línea de presupuesto 2. Y como la situación continuó habiendo un cambio en el precio del bien X, pues él nuevamente hizo un ajuste a sus planes de consumo, de tal manera que pudo alcanzar un nivel mayor de satisfacción al ubicarse en una curva de indiferencia que está por encima de los demás niveles, de las demás curvas. Que recuerden que cada curva de indiferencia representa un nivel de satisfacción. Entonces, cuanto más alejado esté del vértice, ya sabemos que una curva más alejada representa un nivel de satisfacción mayor. Como en este caso alcanzó la curva 3 y es la que está más alejada, en este caso del vértice, pues aquí lo que estamos viendo es que el consumidor ha ido mejorando paulativamente cuando cambia el precio de uno de los bienes. El cambio de precio fue para el bien X. Recuerden que X era más caro al principio, pero derivado de algunas circunstancias fue bajando de precio hasta que llegó un momento en que el precio de X era tan barato, tan económico como alguno le llama, que él pudo adquirir más cantidad de X en su punto de equilibrio. Y por supuesto, en su plan de consumo, siempre estuvo adquiriendo unidades de bien Y, pero ajustadas a su mayor nivel de satisfacción. Entonces, por eso se dice que en este caso el consumidor mejoró su situación como tal. Es obvio, cuanto más baratos estén los bienes, él puede adquirir más cantidad. Y más cantidad significa, en este caso, un mejor plan de consumo, una mejora sustantiva en cuanto a su bienestar. El poder adquirir más bienes, eso es lo que representa al final de cuentas, ¿verdad? Si tenemos más opciones de comprar más, pues qué mejor. Lo contrario también es cierto. O sea, si en lugar de que el precio del bien X hubiese disminuido en el lapso de estos periodos, sino que hubiese aumentado, entonces él tiene que hacer en su plan de consumo tiene que buscar de nuevo su bienestar, pero en la búsqueda de su bienestar va a tener que retrotraerse hacia un nivel de consumo, ¿verdad?, que represente una curva de indiferencia que está por debajo de la curva de indiferencia superior. Entonces, él siempre va a alcanzar su máxima satisfacción. Eso no se pierde. Pero esa máxima satisfacción se ha visto influida, se ha visto determinada por el cambio en el precio. Y si el precio sube, es obvio que la cantidad demandada tienda a ser menor, a disminuir. Entonces, aumentó el precio, pues la cantidad a demandar va a ser menor. Y si vuelve a aumentar el precio, pues él va a tener que hacer de nuevo esa operación disminuyendo su consumo del bien que ha aumentado de precio. Aunque en el caso de los bienes Y, él logra hacer digamos, una combinación que le permita, en este caso, sustituir, ¿verdad?, bienes relativamente encarecidos por bienes relativamente abaratados. Pero eso es en términos reales. Hay que verlo si efectivamente, pues, en un efecto sustitución podría considerarse de esa manera. No obstante, eso lo vamos a ver después. Ahorita entonces lo que conviene es revisar cómo esos puntos de equilibrio, o sea, esas distintas combinaciones de bienes XY,
que para el sujeto representa la máxima satisfacción posible bajo las condiciones objetivas y subjetivas en que actúa, representa entonces o se representan en una curva que se le llama de precio-consumo. Ojo a este término porque podría confundirse con otro que también surge de acá, que es el de demanda-precio. Son cosas un poquito diferentes, aunque obviamente están relacionadas porque está haciendo un análisis sobre el consumo de uno de los bienes. Pero en el efecto precio, el análisis de la curva de precio-consumo está representada por los diferentes puntos de equilibrio que se pueden graficar, se pueden representar en un mismo mapa de indiferencia. Lo que hablamos de la mejora en cuanto al bienestar del consumidor ya lo habíamos visto. El efecto precios se puede apreciar y analizar mejor si trazamos una curva de precio-consumo. ¿Qué es lo que muestra esa curva de precio-consumo? Pues el espacio geométrico conformado por la unión de los diferentes y sucesivos puntos de equilibrio que resultan de los cambios en el precio relativo de uno de los bienes. Se hace énfasis en que el efecto precio cuando se analiza solo está vinculado al cambio de uno de los precios, no al de los demás bienes, solo uno, permaneciendo la renta del precio del otro bien constante. Entonces lo que tenemos acá en esta gráfica, lo que se ha hecho en este slide es simplemente mostrar cómo podemos unir los diferentes puntos de equilibrio a través de una misma línea, que usualmente se le llama curva de precio-consumo. ¿Por qué? Pues porque se deriva de los diferentes puntos de equilibrio que se han obtenido cuando cambia el precio de uno de los bienes. En este caso, el precio que ha estado cambiando es del bien X. Eso no quiere decir que en el análisis podría determinarse cambios en el precio del bien Y. ¿Ya? No olvidemos que tanto X como Y, digamos, son conceptos de carácter genérico, ya que significan cualquier cosa. Puede ser absolutamente cualquier cosa. Pueden ser bienes tangibles o intangibles, como ya lo he dicho tantas veces, casas, carros, verduras, frutas, abarrotes, bebidas, bueno, lo que ustedes quieran pensar en cuanto a satisfactores de carácter físico o biológico o psicológico, etcétera. Entonces, realmente lo que estamos haciendo acá es lo que nos permite el diagrama, que es bidimensional, o sea, no lo podemos hacer con los miles de bienes y servicios que demanda el consumidor, sino que el análisis lo hacemos relativo a solo dos bienes, cualesquiera que estos sean, pero que a uno les vamos a llamar X y al otro le vamos a llamar Y. Entonces, hasta acá no hemos cambiado absolutamente nada. Lo único que hemos hecho es unir los puntos de equilibrio uno a uno, y si hubiesen más, pues por supuesto, seguiríamos uniéndolos, y a ese espacio geométrico que queda ahí representado por esa línea es a la que se le llama en microeconomía curva de precio-consumo. ¿Cómo está, digamos, en términos de bienes?
pues está acá, ¿va? Y lo estamos representando. El precio de equilibrio 1 se dio en una X y 8Y. Una X y 8Y. El precio de equilibrio 2 se dio en 3X y 7Y. El punto de equilibrio 2. Y el punto de equilibrio 3 se dio en 5X, que sería aquí, y 6 unidades de Y. Y insisto, si hubiesen más, pues habría que seguir uniendo a través de una línea esos puntos de equilibrio y lo que tendríamos como resultado es a lo que se le va a llamar curva de precio-consumo. Ahora, lo que estamos tratando de establecer a partir de esa curva de precio-consumo es derivar una tabla de demanda-precio. Aquí es donde hay que tener cuidado. Y yo se los ya mencioné en alguna ocasión o más de una ocasión. Y es que como estamos usando un mismo gráfico, que es un sistema de coordenadas cartesianas, del cual estamos usando solo un cuadrante, es el cuadrante de los valores positivos. Entonces, si observan, la variable que estamos midiendo, o sea, estamos trazando a través de una escala cualquiera, ¿eh? Acá va referida a los precios del bien X. ¿Por qué? Porque la otra variable se refiere a la cantidad física de consumo de bienes X. Pero si el bien que hubiese estado cambiando hubiera sido bien Y, pues sobre este eje estaríamos midiendo, ¿ah?, las unidades monetarias del precio de y sobre el eje de las abscisas estaríamos midiendo las unidades físicas de consumo del bien Y. Entonces, insisto en que en esto hay que tener cuidado, que aquí ya no estamos refiriéndonos a las unidades de consumo, ¿ya?, como en el mapa de indiferencia de unidades de Y. No, ya no son unidades de Y, es el precio de X. Y podría ser el precio de Y, ¿verdad? Por supuesto, si los bienes que cambiaron de precio hubiesen sido Y. En este caso, el ejemplo, pues, fue hecho sobre la base de que lo que cambiaba de precio era X y entonces sobre esa base estamos trabajando esta curva. Para establecer esta curva, lo que tenemos que hacer es hacer una previa tabla, ¿verdad?, de la demanda del bien X. ¿De dónde salió esta tabla? Primero que nada, la columna de los precios está referida a los precios que se consideraron en el ejercicio. Recuerden que originalmente hablamos de un precio de X de 80 quetzales. Posterior, ¿va?, bajo ciertas circunstancias, el precio de X bajó a 30 y luego de un momento siguiente, el precio de X bajó a 20 quetzales. Y eso permitió que el sujeto, en el primer caso, pudiese adquirir una unidad, pero a un nuevo precio menor pudiese adquirir 3 unidades de X y finalmente a 20 pudo adquirir 5 unidades de X. Entonces, ¿de dónde salió esta información? De acá. Ustedes ven, el consumo de X para el primer caso, cuando el precio de X era 80, es una unidad de X. Cuando cambió el precio a 30, el consumo de X varió a 3 unidades. Y cuando el precio bajó 20 quetzales, pues el consumo óptimo fueron 5 unidades de X. No tomamos en cuenta en Y porque Y
no cambió de precio en ningún momento. Cambió su consumo, sí, pero eso es relativo. Es, podríamos decir, circunstancial en este momento, porque cambió por situación ajena al precio, porque su precio no varió. Lo que varió fue el precio de X. Entonces, este es el dato que nos interesa para poder trazar, para poder tener tanto una tabla de demanda-precio para el bien X, que simultáneamente la estamos convirtiendo en una curva de demanda para el precio, ¿verdad? Demanda-precio del bien X. ¿Por qué se llama así? Demanda, porque nos estamos refiriendo a la cantidad demandada. Precio, porque nos referimos a la variable precio. Aquí, como les digo, es donde hay que tener cuidado de no confundir de que estamos en, aunque es un mismo instrumento, ¿verdad? Este cuadrante de coordenadas cartesianas, pero estamos midiendo, considerando variables diferentes. Repito, ya no son unidades de bien Y, sino que estamos hablando de precios del bien, en este caso, bien X. ¿Qué podríamos pensar también en el caso? Si Y, ¿verdad?, cambió, dice. En este caso, aun y cuando el consumo de Y cambió, el precio de dicho bien no cambió. Por lo tanto, no se puede derivar una tabla ni una curva de demanda-precio para el bien Y. El precio de Y se mantuvo constante. Entonces, no tiene ningún sentido hacer, ¿verdad?, o derivar una tabla y luego mostrarlo a través de una curva el consumo del bien Y, porque tendríamos prácticamente una curva totalmente elástica, horizontal, ¿ya?, sobre de consumo de Y. Ya puede ser a un precio dado la misma cantidad demandada o variación de cantidad demandada de Y, pero sin que sea derivado de cambio en el precio de Y, sino que es una cuestión de rebote, llamémosle así, derivada de un cambio en el precio de X. Entonces, aquí lo que podemos decir es que se puede derivar una tabla y una curva de demanda del precio de Y únicamente cuando este es el precio, este es el bien que cambia de precio, mientras que el precio de X y la renta permanecen constantes. O sea, en otras palabras, que sí podemos hacer una curva de demanda-precio para el bien Y, pero si cambió el precio de Y. De lo contrario, no tiene ningún sentido, pero sí lo podríamos representar en un mismo diagrama en la que acá tengamos los precios probables o posibles de Y, pero acá sobre el eje de abscisas ya no medimos unidades de X, sino medimos cantidades o unidades de Y. Entonces, el procedimiento es el mismo que se aplicó para el bien X. Aquí, ojo, importante. En tal caso, las variables a conjugar son precio de y cantidad de Y, porque lo que se establece es la función de demanda del bien Y. Tanto en la tabla como en la gráfica cambiarán su posición, como si se tratara del bien X, el que se analiza. Es decir, los precios siempre se determinan sobre el eje de ordenadas y las cantidades demandadas sobre el eje de abscisas, sin importar que estemos analizando el bien Y. Ya. Insisto, tanto Y como X son prácticamente categorías genéricas que identifican cualquier cosa, cualquier bien, cualquier objeto, cualquier satisfactor. Entonces, pues simplemente mantener eso presente para que no nos vaya
a causar alguna equivocación, ¿va? La curva de la demanda-precio siempre tenderá a ser descendente de izquierda a derecha, o sea, dependiente negativa, por cuanto expresa la ley fundamental de la demanda-precio. Veamos de nuevo. Siempre, salvo casos excepcionales, una curva de demanda-precio de cualquier bien siempre va a ser descendente de izquierda a derecha. Lo que quiere decir es que matemáticamente tiene una pendiente negativa. Por eso es que es descendente. Recuerden que si comparamos esta curva de demanda-precio con una curva de demanda-ingreso, como lo hicimos el último día, recordarán que la curva de demanda-ingreso es ascendente. La voy a traer acá nada más para que recordemos cómo se dio esa situación. Aquí está la curva de demanda e ingreso del bien X y también sacamos una curva de demanda e ingreso del bien Y. Y así podríamos sacar curvas de demanda e ingreso para cualquier tipo de bien. Lo, digamos, tradicional en este análisis es que siempre nos vamos a encontrar que la curva de demanda-ingreso, que también le hemos ya denominado curva de Engel, bueno, esto en honor a un economista de apellido Engel, que fue el que, digamos, prácticamente descubrió y mostró el comportamiento que tienen los bienes en su consumo cuando cambia el ingreso de los consumidores. Él descubrió que, tal como se muestra en la curva, que cuando los ingresos aumentan, lo usual, lo tradicional, lo lógico es que el consumo de los bienes aumenta. Cualquier tipo de bien, salvo casos especiales. Pero lo tradicional, lo lógico, lo aceptable es que cuando uno tiene un mayor ingreso, la tendencia sea aumentar el consumo. Entonces, podemos ver que efectivamente aquí hay un aumento en el ingreso y el bien X aumentó, ¿ya? O sea, de una determinada cantidad consumida en un primer momento, conforme aumentaron los ingresos, también aumentó el consumo. Igual en el caso de Y, aumentaron los ingresos y el consumidor optó por aumentar su consumo, o sea, la compra de esos bienes. Y eso se considera como algo normal, algo lógico. Y de ahí surge la ley fundamental de la demanda-ingreso. En este caso dijimos que la ley fundamental de la demanda-ingreso nos decía que la cantidad que se demanda de un bien o servicio tiende, porque es una tendencia, tiende a variar en sentido directo a la variación del ingreso. En sentido directo quiere decir a mayor ingreso, mayor cantidad, o a menor ingreso, menor cantidad. Eso es lo que representa la palabra directo, ¿verdad? En sentido directo. A más, a menos. Y esa es la ley fundamental de la demanda-ingreso y por supuesto agregándole el ceteris paribus.
Ya saben ustedes que eso quiere decir mientras las demás condiciones objetivas y subjetivas en que se esté analizando ese fenómeno, pues permanezcan constantes. Pero entonces ahora comparemos. Vemos que la curva de demanda-ingreso es creciente, es positiva. La pendiente es positiva porque aumenta, aumenta el ingreso, aumenta la cantidad. Aumenta el ingreso, aumenta la cantidad. Por eso va de izquierda a derecha, pero creciente. Y ahora que estamos en el efecto precio, vemos lo contrario. En la curva de demanda-precio, vemos que es decreciente o descendente, de izquierda a derecha, pendiente negativa. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? La cantidad que se demanda de un bien o servicio tiende a variar en sentido inverso a la variación de su precio ceteris paribus. En sentido inverso. Esa es la diferencia. ¿Y qué es lo que quiere decir en sentido inverso? Que cuando el precio del bien aumenta, la cantidad que se demanda disminuye. A la inversa, cuando el precio del bien disminuye, la cantidad demandada aumenta. Entonces, a eso es a lo que se le llama ley fundamental de la demanda-precio. Por supuesto, salvo casos especiales, ¿verdad? Son excepciones. Pero la tendencia usual es de que si está más barato un producto, tendemos a adquirir más de ese producto ahora que está más barato. Pero si el producto sube en su precio, pues nuestra tendencia será a disminuir su consumo, probablemente a buscar bienes sustitutos recíprocos. O sea, un bien que me pueda sustituir el bienestar que me da ese bien. Pero ese bien cambia en sentido inverso a la variación de su precio. Cuando se está haciendo el análisis de este tema, siempre viene a colación una categoría económica que los economistas le llaman el excedente del consumidor. Es un concepto nada más muy sencillo, pero que también es demostrable en la práctica. El excedente del consumidor equivale a la diferencia positiva, o sea, neta, entre el precio que el consumidor estaría dispuesto a pagar por un bien o servicio y el precio que efectivamente paga por él. ¿Cómo así? Podríamos decir, ¿cómo interpretar eso? Por ejemplo, ustedes tienen que dar un regalo o se quieren comprar algo para sí mismos y deciden que van a ir a un almacén o van a ir a un supermercado a comprar una prenda de vestir, digamos que es una camisa o es una blusa o es una falda o es un pantalón o es un par de zapatos. Y asumen que si se llevan entre el bolsillo 100 quetzales o han decidido que su gasto no debe ser más de 100 quetzales para esa prenda, pues van a buscarla, la seleccionan, miran el color, el tamaño, el diseño, etcétera, etcétera, y finalmente pues adquieren el producto. Pero recuerden que ustedes tenían 100, ¿verdad?, programados, presupuestados para esa compra. Pero a la hora de pagar por él, resulta que el precio no es de 100, sino que es de 75, por ejemplo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que están obteniendo en ese momento por esa acción de compra es un ahorro. Y ese
obviamente es un beneficio para su bolsillo. Ese ahorro es al que se le llama precisamente excedente del consumidor, porque ustedes ya habían hecho planes de que efectivamente iban a gastar 100 quetzales, pero resultaron gastando 75. Quiere decir que les va a quedar 25 para poder invertirlos o gastarlos en otra cosa, cualquiera que este sea. ¿eh? Puede ser que con esos 25 digan, bueno, me voy a ir a tomar un café y me voy a comer un pan, o pues voy a comprar otro artículo que no lo había considerado. Entonces, el ahorro como tal, ¿verdad? Ese, digámosle, entre comillas, descuento que logran al final de cuentas es un excedente que están obteniendo ustedes. Entonces, equivale a un beneficio neto en términos monetarios. ¿Cómo lo podemos expresar eso en términos gráficos? Entonces, se puede, pues, naturalmente todo se puede. Y en economía, por supuesto, se puede. Aquí tenemos un ejemplo. Esta barra de color rojo representa el ahorro que tiene un consumidor pensando en que él estaría dispuesto a pagar por una unidad de bien. Pensemos en aguacates. Los buenos aguacates ahora están carísimos. Digamos que un buen aguacate cuesta 10 quetzales. Y entonces este sujeto dice, voy a comprar un aguacate y voy a gastar 10 quetzales. Pero resulta que a la hora de hacer el negocio con el vendedor, vendedora o tienda, donde sea, el aguacate cuesta 4 quetzales. Es el precio que efectivamente paga por el aguacate. Quiere decir que tiene un descuento acá, un ahorro equivalente a 6 quetzales por la compra de un aguacate. Pero ¿qué pasaría si él compra 7 aguacates? Él dice, bueno, si compro un aguacate me cuesta 10, pero probablemente logro que si hay dos, ¿verdad? 2 aguacates me van a hacer un descuento, puedo negociar, puedo regatear, ir buscando un ahorro. Finalmente, cuando él hace cuentas, resulta que él puede comprar 7 aguacates a un precio de 4 cada aguacate. Si él hubiese tenido que pagar por cada aguacate 10 quetzales, quiere decir que él hubiese tenido que gastar 70 quetzales. 10 por 7, ¿verdad? Pero como logró comprar aguacates a 4 quetzales y compra 7, tiene ahí un ahorro. Tiene un gasto de 7 por 4, 28. Y tiene un ahorro de 70 menos 28, que equivaldría a 42 quetzales. Entonces, esos 42 quetzales que se ahorró en esa compra de aguacates es lo que tradicionalmente, usualmente, los economistas le llaman el excedente del consumidor. O sea, ese ahorro a través del cual el sujeto, el individuo, la persona, el consumidor puede adquirir ya con ese ahorro otros bienes, porque él va a trasladar su ahorro al consumo de otros bienes, dado que logró ese, llamémosle, descuento. Entonces, es un concepto muy sencillo, muy fácil de interpretar, pero que en términos de categoría se le llama excedente del consumidor. Por supuesto, hay muchos más estudios relacionados con el excedente del consumidor, pero para verlo de una manera sencilla, fácil de interpretar, acá lo estamos mostrando de esa manera. Hay otros estudios más profundos que se dedican, por ejemplo, a estudiar los ahorros que se pueden lograr en la construcción de una carretera, los beneficios que puede haber para la comunidad, por ejemplo, cuando no hay una carretera formal, sino que es una
carretera rural, y entonces hay una fórmula para poder establecer cuánto efectivamente resulta beneficiosa para la comunidad, traducida en términos monetarios. Pero eso es para un estudio posterior. Acá lo vamos a dejar en la forma más sencilla en que se puede representar. Bien, y entonces ahora ya llegamos al último efecto, al que se denomina efecto sustitución. Aquí está en términos conceptuales qué es lo que significa, a qué se le llama efecto sustitución. Usualmente se denomina así cuando cambia el punto de equilibrio del consumidor individual, más no su nivel de satisfacción. Ustedes preguntarán, pero ¿cómo va a ser eso posible? Si ya vimos que el sujeto, para poder maximizar su satisfacción, ¿ya?, tiene que buscar una combinación, digamos, ad hoc, constituida de tal manera que produzca la máxima cantidad de bienes X, Y que puede adquirir en el mercado, en el entendido que X y Y son canastas de todos los satisfactores que necesita para su bienestar, y que además esa combinación de bienes le produce el máximo bienestar, o sea, el bienestar óptimo, al cual él puede acceder bajo las condiciones objetivas y subjetivas en que actúa. Entonces, ¿cómo va a ser eso que en el efecto sustitución va a seguir manteniendo su equilibrio, o sea, su satisfacción, pero sin cambiar el nivel en el cual se ha ubicado? Entonces, la explicación, la forma de establecerlo es muy sencilla. Para el caso, vamos a presentar un breve acá ejercicio, y luego ustedes van a hacer uno para que tengan la práctica. En este caso, pues el texto, el contexto que le estamos dando, dice que un consumidor individual quiere saber qué combinación de bienes XY es la que le brinda la máxima satisfacción. Si su renta o ingreso disponible para el periodo de consumo es de 90 quetzales y los precios de los bienes XY son de 10 en ambos casos, ¿qué necesitamos para poder establecer ese punto de equilibrio o de máxima satisfacción? Pues necesitamos conocer su plan de consumo, o sea, sus gustos y preferencias, los cuales ya sabemos que se expresan originalmente a través de una tabla de indiferencia que la podemos nosotros muy bien convertir en una curva de indiferencia. ¿Qué más necesitamos para poder alcanzar ese óptimo? Pues conocer cuál es la renta o ingreso, que para el caso son 90 quetzales, y los precios que tienen en el mercado o rigen en el mercado para los bienes X y Y. En este caso, pues sabemos que son de 10 quetzales los dos. O sea, independientemente que sea un bien X y el otro sea un bien Y, o sea, dos bienes diferentes, pero que tienen un mismo precio. ¿Por qué? Bueno, no importa. La razón no importa. El asunto es que en el mercado encuentra que el precio de esa camisa es de 10 quetzales y el precio de ese par de calcetines es de 10 quetzales. Nada tiene que ver uno con el otro, ¿ah? Una camisa, pues, con los calcetines, pero los precios sí pueden ser iguales. Un poco exagerado el precio de la camisa, pero no importa. Entonces, lo que ya sabemos hacer es que lo primero es convertir la tabla de indiferencia en una curva de indiferencia. Y luego, una vez hecho eso, pues vamos a tener que obtener los puntos equidistantes
de la línea de precios o del presupuesto para determinar cuáles son sus oportunidades de consumo. Entonces, nuestro procedimiento, ya lo sabemos, es muy sencillo. Dividimos la renta o ingreso o la cantidad presupuestada para el consumo entre el precio de X para saber cuántas unidades de X podría adquirir si no compro Y. Y a la inversa, entonces, si gastara todo ese ingreso, esa renta, ese presupuesto de 90 quetzales entre el precio de Y, podría saber cuántas unidades de Y podría adquirir sin comprar X. Entonces, ya realizando la operación, tenemos lo que vemos acá. Aquí ya está dibujada la curva de indiferencia sobre la base de la tabla de indiferencia. Ya está dibujada o trazada la línea de precios o del presupuesto con base a los ingresos y a los precios de los bienes en el mercado. Encontramos que hay un punto en el cual la curva de indiferencia, porque es la única que está trazada en este momento, esta curva de indiferencia hace tangencia con la línea de precios o del presupuesto en un solo punto. ¿Va? Si es tangente es porque está en un solo punto. Ese punto es el que demuestra cuántas unidades de X puede adquirir con los 90 quetzales y cuántas son las unidades de Y que puede adquirir, ¿ya?, combinadas con las de X con los 90 quetzales. Y resulta que el punto de equilibrio 1 se da cuando adquiere 4 unidades de 5 unidades de X y 4 unidades de Y. Ahí no hay pierde. Si aplicamos la ecuación de balance, vamos a encontrar que efectivamente a los precios de mercado, 5 por 10 sería 50 y 4 por 10 sería 40. La suma nos da los 90 quetzales disponibles para el consumo. Entonces, ahí estamos logrando, ¿va?, según la interpretación de la gráfica, la máxima satisfacción con base a las condiciones objetivas y subjetivas en las que actúa y cuánto es lo que consume para X y cuánto consume para Y bajo esas condiciones. Ahora viene la propuesta, el cambio. Dice, suponga que sucede la siguiente situación. Debido a la crisis económica y de salubridad actual, las materias primas que se utilizan para fabricar el bien X ha subido de precio por escasez. En consecuencia, el productor decide incrementar el precio de mercado de ese bien en un 80%. Entonces, recuerden que el bien X tenía un precio de 10, pero el productor ya no puede mantener ese precio dada la restricción que hay en cuanto a la materia prima y va a aumentarle el precio en un 80%. Entonces vamos a sacar el 80% de 10. Es muy fácil, ¿verdad? Son 8. Pero, por otro lado, el gobierno, con el objeto de minimizar el impacto de ese incremento, decide aprobar un subsidio del 50% para el bien Y, el cual funge como un sustituto cercano al bien X. O sea, lo que quiere hacer, es decir, la intención, la política económica ahí del gobierno es tratar de ayudar a que el consumidor se mantenga, pues, en su nivel de satisfacción máximo, pero proveyéndole de un subsidio al consumo del bien Y en un 50%, dice. Que sí, originalmente
tenía un precio de 10, le va a reducir 50%, quiere decir que va a tener un precio de 5 bajo esas nuevas condiciones. Aquí lo podemos apreciar desde el punto de vista matemático. Si X valía 10 y el productor le incrementa el 80%, o sea, hay 8 quetzales de incremento, el nuevo precio será 18. Y el precio de Y era 10, pero hay un subsidio del 50%. Ese 50% equivale a 5, ¿ah? De 10 menos 5, le quedan 5. Entonces, tenemos nuevos precios para mismos productos, mismos gustos y preferencias, no ha cambiado nada. Entonces, de acuerdo al procedimiento, pues vamos a determinar los puntos equidistantes de la línea de precios o del presupuesto bajo estas nuevas condiciones. Quiere decir que el sujeto puede comprar o adquirir hasta 5 unidades de X sin comprar Y, o hasta 18 unidades de Y sin comprar X. Algo que ya sabemos, ¿verdad? Ya no hay por qué realmente repetirlo tanto. Ya lo hemos hecho muchas veces. Entonces nos encontramos con una gráfica como esta. Observen que es la misma curva de indiferencia, está la línea de precios o del presupuesto anterior, y lo único que se ha hecho ahora es plantear, ¿verdad?, una nueva línea de precios bajo esas nuevas condiciones de precios de X y de Y. Y resulta que bajo estas nuevas condiciones, el consumidor alcanza un nuevo punto de equilibrio. O sea, una combinación de bienes XY diferente de la anterior, pero que se ubica en el mismo nivel de satisfacción, porque está en la misma curva de indiferencia. Quiere decir que el sujeto se traslada de este punto original a este nuevo punto que representa la máxima cantidad de bienes XY que el sujeto puede adquirir, 2.5 unidades de X y 8 de Y, bajo las condiciones objetivas y subjetivas en que actúa en ese momento. Entonces, no cambia su nivel de satisfacción, se mantiene en el mismo nivel de satisfacción. Por eso se llama efecto sustitución, en donde el consumidor, ¿va?, sustituye el consumo de bienes relativamente encarecidos, como son las unidades de X, a que de 10 pasó a 18, por consumo de bienes relativamente abaratados, que son las unidades de Y, que de 10 pasó a 5. Entonces, su nuevo punto de equilibrio va a ser 2.5 unidades de X, o sea, hay una reducción en el consumo de X, pero hay un aumento en el consumo de Y, que de 4 pasó a 8. Entonces, comprobamos, ¿ah?, si efectivamente hay o no hay ahí ecuación de balance. Por supuesto lo vamos a encontrar, y el análisis nos dice que los resultados de la gráfica deducimos que el consumidor permanece en su nivel óptimo de satisfacción, a pesar de los cambios en los precios de mercado, por cuanto no mejora ni empeora su situación como tal. Solo en este caso, el consumidor no va a mejorar ni va a empeorar. En el efecto de sustitución no se da. En los otros casos sí puede mejorar o puede empeorar, pero en este caso se mantiene en el mismo nivel de satisfacción. O sea, mientras que uno de los bienes se encarece, ¿ah?, el otro compensa su renta real al proporcionarle la oportunidad de mayor consumo al reducir su precio.
El movimiento geométrico se observa sobre la misma curva de indiferencia. Bueno, estamos ahí. ¿Dudas? Bueno, como no hay dudas, yo sí tengo dudas de ver si interpretaron y comprendieron este tema. Les voy a poner un ejercicio para que ustedes lo resuelvan. Es este. Básicamente estamos ahí poniendo datos sin mayor contexto, ¿ah? Pero ustedes ya se pueden imaginar el contexto. Hay una renta original de 20 quetzales a un precio de X original de 3, un precio de Y original de 1. Esta es una tabla de indiferencia, no vamos a poner más para no hacerlo muy largo. Esta va a ser suficiente para entender, comprender y ejercitar el problema. Y vamos a suponer que la renta se modifica, o sea, se incrementa en un 50%, que de 20 pasa a 30, en un momento siguiente, ¿va? Un periodo siguiente, que los precios de los bienes también sufren un cambio. El precio de X de 3 bajó a 2.50 y el precio de Y de un quetzal originalmente pasa a 3.75. Entonces, esa es la información para que ustedes hagan el ejercicio y luego les voy a mostrar los resultados. En lo que ustedes comienzan a prepararse, la licenciada Jessica Zacarías tiene un mensaje para que ustedes lo tomen en cuenta. Así que tiene la voz, el micrófono, la licenciada Zacarías. Gracias, licenciado. Bueno, compañeros, muy buenas noches. Les quiero comentar que ya vamos a empezar a trabajar la investigación que, como bien el licenciado en clases anteriores nos dijo sobre el trabajo de zona. Este tiene un valor de 10 puntos, pero para ello nosotros necesitamos empezar a armar los grupos. En el salón 206, la resolución a la que llegamos es que se van a armar los grupos y yo voy a ser la encargada de armarlos. A forma de poder ver los que estamos conectados acá, quiero preguntarles si ustedes están de acuerdo que se realice de esta manera. Si están de acuerdo, levántenme la manita, por favor. Linda, disculpe, no comprendí muy bien, pero ¿usted va a armar los grupos? Sí, es una de las formas más fáciles y por ello es que les pregunté ahorita que subieran la manita si están de acuerdo que yo arme los grupos. O si bien, ahorita pues que vaya a preguntar, ya pueden bajar la mano, compañeros. Y ahorita, Perfecto. y ahorita voy a preguntar si alguien pues quiere hacer grupos por afinidad. Solo terminan de levantar la mano aquí los compañeros. Y los 4 que tienen la mano levantada, no sé, ¿la podrían bajar, compañeros? Perdone. Gracias. Ahora bien, ¿alguno quiere armar sus grupos? Puede levantar la manita, por favor. Muy bien. Solo una persona, 2 personas tenemos levantadas las manos. Y creo que dentro de los que estamos en la clase, es la mayoría quienes quieren que armemos los grupos. Entonces, yo me voy a encargar de armar los grupos y lo que vamos a hacer es que la duda que surgía en el salón 206 era de que algunos compañeros pues no están conectados y tampoco sabemos si van a seguir el curso por la situación que está pasando, ¿verdad? O también por algunos compañeros que pues ya no siguen el curso y no lo notifican. Entonces yo me voy a encargar de armar los grupos. Cuando ya los tenga armados, se los voy a trasladar y ya quien no vaya a trabajar por alguna situación, me comenta, vemos cómo van quedando los grupos para que yo lo pueda ajustar y que todos trabajemos de forma equitativa. Esta semana lo que vamos a realizar es el arme de los grupos y la próxima semana a cada grupo ya les voy a notificar qué tema van a trabajar
en relación a el problema ambiental que nos notificaron. Tenemos 13 temas y a cada grupo le voy a asignar uno. A informarles también que cuando armemos los grupos, cada grupo va a tener que elegir a un coordinador. Eso sí lo van a realizar ustedes dentro de los grupos para que él sea el representante de su equipo. Una de las cosas importantes es que la persona coordinadora que vayan a elegir va a tener mucho más comunicación conmigo. Esto no quiere decir que si ustedes tienen alguna duda, no me puedan preguntar, yo con mucho gusto los puedo apoyar, pero generalmente la información va a ser con ellos. Entonces, tienen que elegir quién va a ser el coordinador y también informarme, ¿verdad? Entonces, en el transcurso de mañana o el jueves ya les voy a estar dando los listados oficiales y si alguno pues no va a seguir, me lo notifica por favor porque solo esta semana vamos a tener para armar los grupos. No sé si alguno tiene alguna duda. Muy bien, entonces esa sería la información, compañeros, y por favor pedirles que llenen su asistencia. En el chat está el link de asistencia, si no de igual manera yo se los voy a trasladar ahora. Listo, esa sería la información, licenciado, gracias. Muchas gracias, licenciado. Entonces, unos 5 minutos creo que serán suficientes para que concluyan este ejercicio y luego yo les muestro los resultados para ver si coincidimos y si hay dudas, pues las plantean de una vez, por favor. Alexander tiene la mano levantada, ¿será por alguna duda o no? Se había quedado, parece.
Bueno, yo creo que ya hubo el tiempo suficiente porque esto es muy sencillo, ¿ah? Si se dan cuenta, estamos repitiendo el punto de equilibrio, pues ha servido de alguna manera de un repaso para ese tema con estos efectos que hemos revisado. Entonces, para que ustedes comparen sus respuestas con las que tendrían que ser, aquí se los muestro a continuación. Este mapa de diferencia lo que muestra es cómo quedaría la curva de indiferencia. De ahí no se ha hecho nada más que plotear a uno los puntos de la tabla y luego unirla por los puntos que corresponden para que nos quede la curva de indiferencia. Ya saben que siempre es convexa al origen, que tiene esta forma y que representa un nivel de satisfacción en cualquiera de sus puntos. Es el mismo nivel de satisfacción, que en cuanto más alejada esté del vértice, pues será un nivel de satisfacción cada vez mayor. Luego, determinado la línea de precios para el primer caso, considerando los precios originales, el precio de X era 3, el precio de Y era 1 quetzal, la renta original 20 quetzales. Entonces hicimos el proceso usual de dividir el ingreso o renta entre el precio del bien que nos interesa. Nos quedó 6 unidades y 2/3 de otra unidad de X que se podrían adquirir si solo adquirimos X. El caso contrario, si invertimos nuestros 20 quetzales en consumo de bienes Y, pues podríamos comprar hasta 20 unidades porque cada una de ellas vale 1 quetzal. Esa es la información que vamos a trasladar al mapa de indiferencia. Entonces nos queda algo como esto. Aquí tenemos el punto original de la línea de precios 1 en 6.66, el punto original de la línea de precios en Y, ¿verdad? Y la unimos y establecemos, ¿verdad? Como ya estaba prácticamente intuido esto, que iba a ser tangencia esa línea de precios con uno de los puntos que está acá, con la línea de precios, la curva de indiferencia, y esto nos permite leer que el consumidor adquiere la máxima cantidad de bienes XY posible bajo esas condiciones, 4 unidades de X y 8 unidades de Y, el punto de equilibrio 1. Si queremos verificarlo a través de la ecuación de balance, pues simplemente ya sabemos que multiplicamos el número de unidades por su precio en X y el número de unidades de Y por su precio y concluimos en que está correcto. O sea, el ingreso es igual al gasto. Pasamos al siguiente tema, que sería tomar en cuenta los nuevos precios de X y el nuevo precio de Y. Hacemos el mismo ejercicio, con la nueva renta dividida entre el precio de X. Asumimos que podemos comprar hasta 12 unidades de X a ese precio, con esa renta. O bien, podemos adquirir hasta 8 unidades de Y a este precio, con esa renta. Y nos vamos de nuevo al mapa de indiferencia original. Trazamos la línea de precios 2, o sea, la nueva, en el punto 12 sobre las X, en el punto 8 sobre las y encontramos que hay otro punto en el cual la curva de indiferencia hace tangencia con esta nueva línea de precios. Al leer acá encontramos que hay 9 unidades de X y 2 unidades de Y. Si planteamos la ecuación de balance, nos encontramos que 9 unidades a 2,5
más 2 unidades de Y a 3.75, haciendo la operación matemática, encontramos que efectivamente hay un balance, o sea que la renta es igual al gasto. Entonces, acá lo que nada más tenemos que deducir que efectivamente el consumidor individual alcanza su satisfacción, ¿no?, bajo estas nuevas condiciones objetivas y subjetivas, pero sobre la misma curva de indiferencia. Quiere decir que maximiza la cantidad de bienes XY que puede adquirir bajo estas condiciones de mercado y que implica mantenerse en el máximo nivel de satisfacción, que lo que le permite en esta curva de indiferencia estar en cualquiera de sus puntos. Entonces, no se ha ido ni para arriba ni para abajo, sino se mantiene en la misma curva de indiferencia, lo que significa que no mejora ni empeora su nivel de satisfacción y se sigue manteniendo, ¿va?, en el máximo que le es posible bajo las condiciones objetivas y subjetivas en que actúa. Y ahí concluye prácticamente este análisis que hemos hecho de las modificaciones al equilibrio del consumidor individual. ¿Hay alguna duda? ¿Alguien que no le haya quedado así la gráfica? ¿Lo quieren plantear? Lick, fíjese que la gráfica sí me salió. Donde cometí el error fue en la renta modificada, porque en el punto de equilibrio que saqué, puse 7.75 en X y en Y 2.5, pero al hacer la operación no me cuadran los 30, sino me salen a 28.12, pero ya vi el error donde Bueno. Gracias, Lick. Pues para eso es que tenemos que hacer ejercicios para que encontremos dónde hay nuestras dudas y las resolvamos, ¿verdad?, de una vez. Ajá, y ahí de todo lo demás sí me cuadró y sí me salió bien todo, pero el error fue donde no puse bien el punto de equilibrio. Muy bien. Gracias, Perfecto. Lick. A la orden. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, si no hay dudas, lo vamos a dejar el día de hoy hasta acá. Y espero ver si nos vemos el jueves, siempre pendientes, ¿verdad?, de cómo sigue la situación. Así que les deseo una feliz noche, que sigan preparándose, estudiando, porque tenemos que continuar preparándonos, no importa cómo esté la situación, que haya necesidad de mejorar, ¿verdad? Muchas gracias. Que tengan feliz noche. Buenas noches.